Bien, estamos de vuelta y estamos hablando de trastornos del espectro autista, básicamente del principal, que es el autismo, y los otros, como les había dicho, los dejaremos para otro programa. Bueno, he hecho un panorama de en qué consiste, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, ¿no? No es sencillo. No hay un análisis de sangre como uno hace en otra enfermedad, una radiografía, una resonancia que diga, bueno, tengo, este chico tiene un problema de autismo. Habitualmente la alarma la pone o el pediatra en el examen de rutina cuando ve que el chico no tiene un desarrollo adecuado, pero yo diría que más frecuentemente los padres cuando insisten en que algo no está bien, que no está teniendo el mismo desarrollo que el hermanito tuvo antes, que el primo, que el amiguito, que está medio quedado, que se retrae, entonces hay que insistir mucho con eso. Y recurrir con más exámenes y con más estudios si el médico o los padres manifiestan alguna preocupación. No le resten importancia a esto, ¿no es cierto? No digan, no, es un capricho, ya va a ir a la escuela y cuando vaya a compartir con otros chicos se va a socializar más, va a empezar a hablar, porque podemos perder tiempo precioso para el tratamiento. ¿Qué es normal? ¿Qué podemos considerar normal? Para darnos cuenta que es anormal, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos que un chico tiene que balbucear a los 9 meses, balbucear es emitir pequeñas sílabas, ¿no es cierto? A los 9 meses un chico tiene que decir ma, pa, me, en fin, algunas cositas tiene que decir. Tiene que hacer gestos, señalar, saludar con la mano. Esto lo hace más o menos cuando cumple 12 meses. A los 16 meses, ya 16 meses, tiene que decir palabras aisladas, ¿no es cierto? Si bien no hilvanar frases, pero decir palabras aisladas. Y llegando a los 20, 24 meses, o sea, más o menos a los 2 años, ya tienen que salir las frases espontáneas de por lo menos 2 o 3 palabras. Eso sería un desarrollo normal, ¿no? Si notáramos alguna desviación de esto, por ejemplo, inmediatamente deberíamos comenzar con lo primero, con un examen auditivo. Debemos saber si ese chico escucha bien, porque si no escucha bien no va a poder hablar bien, ¿no? Eso por un lado. Hacer una evaluación para TEA. Hay equipos que están preparados para hacer esta evaluación. No hay un análisis de sangre, como yo les decía, que nos dé el diagnóstico del TEA. El diagnóstico se basa en los criterios sacados de un manual estadístico y de diagnóstico de enfermedades mentales. O sea, no es poca cosa. Hay que agregarle el examen físico, el examen neurológico y obviamente un examen genético no tiene que escapar también a nuestro estudio. Ya pasaríamos allí a un enfoque multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que tratarlo entre varios terapeutas. Un psicólogo, un psicopedagogo, ¿no es cierto? Un fonoaudiólogo, ver que cada uno haga una evaluación de qué es lo que puede estar pasando, ¿no es cierto? Evaluar la comunicación, evaluar el lenguaje, ¿no es cierto? Evaluar las destrezas motores, a ver si están en condiciones de tomar cosas con la mano, evaluar el habla, evaluar el rendimiento escolar, las habilidades cognitivas, o sea, los conocimientos que tenga. Algunos padres tienen temor a que se le diagnostique un TEA a su hijo, por ese temor a la estigmatización, ¿no es cierto? Cuando uno le dice, miren, puede ser, ¿por qué no lo estudiamos? Porque puede haber un problema de autismo, puede haber un problema, un retraso. Los padres automáticamente sienten un cierto rechazo porque tienen miedo de que sus hijos sean encasillados en esto, pero en realidad hay que tomar conciencia de que lo único que estamos haciendo es perder tiempo porque son chicos que pueden recuperar muchísimo de esa capacidad perdida. Sabemos que un diagnóstico adecuado del niño, sin un diagnóstico adecuado el niño no va a recibir probablemente el tratamiento adecuado, por lo tanto no va a recibir las terapias correspondientes que son las más importantes. ¿Cuál es el tratamiento?
desde ya, y hay que aclararles que no hay, el TEA no se cura, se mejora, se sobrelleva, pero el autismo no se cura. Un programa de tratamiento adecuado va a mejorar en gran medida el pronóstico de la mayoría de los niños pequeños. Cuando más pronto los tomemos, mejor. Eso no hay ninguna duda. Y habitualmente se combinan las terapias, la fonoaudiología, la psicopedagogía, la estimulación temprana, el análisis del comportamiento aplicado. A veces hay que medicarlos, raras veces, pero hay que medicarlos. La labor terapia, o sea, la terapia ocupacional, la fisioterapia y también la terapia del lenguaje y del habla, o sea, estamos hablando concretamente de los fonoaudiólogos. Ahora, por supuesto que hay niños que tienen que ser medicados porque no alcanzan con las terapias, pero son chicos muy especiales, son chicos que son muy agresivos, que son muy ansiosos, que tienen problemas de atención, que tienen problemas de hiperactividad, esos que no pueden estar quietos, el que molesta en el aula, el que va, termina la tarea antes y entonces empieza a molestar a los compañeritos, el que es irritable, el que tiene cambios de estados de ánimo, el que tiene arranques de ira, de cólera, crisis de pánico, dificultad para dormir, ¿no es cierto? Entonces, esos chicos obviamente deberían ser medicados. Bueno, yo quiero, un poco para terminar esto y antes de contestar un par de preguntas, quiero llevarles quiero transmitirle, las vamos a poner al aire, los que llamamos los tips, ¿no es cierto? Son esos elementos que no son difíciles de percibir, son los que nos dan el alerta, el alarma, ¿no es cierto? Los que siembran esa duda, dice, pero mi hijo tiene esto, ¿no es cierto? Entonces, eso es, el encontrar uno de estos elementos es prestar atención y hacer la consulta adecuada. Por ejemplo, si tenemos, hay que estar atentos a los estímulos auditivos. Por ejemplo, cuando ante un estímulo auditivo, un sonido agudo, por ejemplo, si de golpe uno sube el volumen del televisor o la música, el chico o no reacciona o tiene una reacción desmedida digamos, al extremo de llegar a taparse los oídos. O sea, se tapan porque la música les molesta, una música que no está tan alta y que a otro chico no le hace nada. Ellos instintivamente se tapan los oídos. Son chicos que evitan el contacto físico porque los abruma. Eso de que los padres o los hermanos estén constantemente tocándolo, abrazándolo, los rechazan, no quieren saber absolutamente nada. Hay niños que se dedican largos minutos a frotar las superficies, ¿no es cierto? La pared, frotan una alfombra, agarran un vaso y están jugando con el vaso constantemente. Chicos que llevan objetos a la boca y le pasan la lengua constantemente. Fíjense que eso no es normal. Si uno ve eso en un chico, algo está pasando. Pueden tener una respuesta al dolor que puede ser irse a los dos extremos, o muy alta o muy baja. O sea, ante pequeños estímulos, manifestar un dolor muy intenso, ¿no es cierto? Y al revés, ante realmente agresiones importantes, prácticamente no sentir dolor. Y hay algo que es que no imitan las acciones de otras personas. En los chicos es común que uno haga alguna pavada ahí de algún gesto, algo, y el chico lo imite. Estos chicos no lo hacen. Prefieren estar solos, aislados, jugando en un rincón. Cuando uno entra a un jardín y ve 7 chicos en una mesita, jugando, armando ahí un rompecabezas, y ve a un chiquito sentado en un rincón, sentado en un banquito, jugando solo, hay que preocuparse realmente. Y muestran poco juego imaginativo, no son creativos, les cuesta mucho trabajar con la creatividad. Estos son algunos de los tips. Y si pasamos a los otros, que también son tan importantes como estos, pueden presentar crisis de ira, crisis de enojos muy intensos. Se dedican a un solo tema o una sola tarea, son monotemáticos, están solo siempre con lo mismo. Y hacen la misma pregunta y uno le contesta y la misma pregunta y así se va repreguntando y
siempre contestan con el mismo tema. Tienen un periodo de atención muy breve, quiere decir que no se pueden concentrar, ¿no es cierto? No pueden mantener la concentración en un tema. Se dedican a algo y cuando ya les cansó pasan a otro y pasan a otro y pasan a otro, al punto tal que son los chicos molestos del grado, porque están constantemente molestando a los que están haciendo sus tareas. Suelen ponerse muy agresivos e inclusive pueden autoagredirse. Muestran una gran necesidad por no cambiar las cosas, quieren que todo siga igual y los pone muy mal que le cambien sus rutinas. Quieren la misma mochila, la misma ropa, el mismo juguete, el mismo vaso, el mismo termo. Cuando se encuentran con algo distinto hasta tienen la capacidad de tirarlo. Y lo que les decía hoy al comienzo, que son los síntomas más claros que uno puede ver en un chico autista, que son el aleteo y el balanceo. El aleteo con los brazos y el balanceo, ¿no es cierto?, ese de estar ahí como ensimismado y pensando en uno solo. Bueno, si nosotros de todo este programa extractamos estos tips que yo les acabo de mostrar, se van a dar cuenta de que no es difícil hacer el diagnóstico de un chico con autismo. Lo importante es darse cuenta a tiempo. Cuando nos damos cuenta que un chico tiene un trastorno del espectro autista a los 4 o 5 años, perdimos 2 años de tratamiento. Un chico de 18 meses, de 2 años, puede tener tranquilamente un diagnóstico hecho y ya con todas sus terapias instituidas. Así que presten atención, aprovechen estos días que estamos mucho tiempo encerrados en casa, al comportamiento de sus niños. No es un comportamiento por la cuarentena. Hay chicos que comenzaron la cuarentena con 14 meses y hoy tienen 18, 19 meses. En estos 5 meses ustedes pueden haber notado alguno de estos síntomas. Apenas puedan, consulten primero con su pediatra, seguramente los mandará un neurólogo, un psicólogo, un psicopedagogo, un fonoaudiólogo y se empezarán todas las terapias correspondientes. Bien, bueno, esto es lo que les quería contar y tenemos un par de minutos, me han permitido, les agradezco para contestar estas preguntas. Bueno, feliz Día del Amigo, obviamente para todos ayer, espero que la hayan pasado realmente bien. Buenas noches, realmente importante el tema del día. Mi sobrino tiene autismo, realmente los padres no lo aceptaban y después de su ingreso escolar pudieron entender que era diferente y se aislaba de los demás. Esto es el autismo, ¿ven? Esta es la realidad. El negar al principio y el darse cuenta muy tarde cuando ya se han perdido 2 o 3 años. Doctor, ¿cómo estás? Una consulta. Mi hija nació prematura. ¿Es necesario llevarla a un centro de rehabilitación? Yo diría que es probable que sí, sobre todo habría que ver con qué grado de prematurez nació. Si fue muy prematura, seguramente que sí. Si fue prematura de 1 o 2 semanas, probablemente no. O a lo mejor requiere unas terapias muy cortas. Pero si es un prematuro extremo, un bebé que nació 28, 29, 30 semanas, que nació con 1,2 kg, 1,3 kg, es un chico que va a necesitar un centro integral de rehabilitación sin ninguna duda. Bien. Buenas noches, doctor. Mi bebé cuando era más pequeño pronunciaba muchas palabras. Presten atención a esto, Cuando era más pequeño pronunciaba muchas palabras y ahora que está cumpliendo 3 añitos no pronuncia más muchas de esas palabras. Yo como madre le enseño, pero no pronuncia fluidamente las palabras. Bueno, acá pueden estar ocurriendo 2 problemas. Uno es un tema que quedó pendiente, que es lo que llamábamos un trastorno desintegrativo. Un chico que aprendió todo y ahora está empezando a perder esa capacidad de manifestarse. De todas maneras, esto es un llamado a atención. Yo le diría que hay que hacer una consulta precoz apenas se levante este periodo, ¿sí? Doctor, una consulta. Mi nene está por cumplir 2 años. No habla bien. No sé si es por fiaca o tenemos que ponerle más atención. 2 años, Tiene que estar ya pronunciando frases, palabras y frases. Dice muy bien mamá, papá y otras palabras, pero por ahí cosas básicas como agua, leche, dame, no dice.
¿Es normal o hay que ponerle un poco más de atención? Obviamente que hay que ponerle un poco más de atención porque algún trastorno está habiendo, ¿no es cierto? Problemas con algunas palabras seguros que hay. Bien, quedaron algunas que las voy a leer de acá, no tuve tiempo de subirlas. Buenas noches, doctor, estoy escuchando su programa, le quisiera consultar lo siguiente. Mi nieto, acá está hablando el abuelo, ¿no? Mi nieto tiene 1 año y 9 meses y no habla, solo dice ma, pa y allá de vez en cuando. El pediatra le dice que es de mimado y lo hace porque todo lo atendemos con sus señas. En parte el pediatra tiene razón, en parte. ¿Por qué? Porque como ustedes entienden lo que el bebé le está pidiendo, acceden a lo que él les pide. Pero con esa edad ya tendría que hacer un montón de cosas más. Así que yo les diría, es para prestar atención y es para estar atentos porque algún problema está habiendo. Doctor, le cuento que usted salvó a mi hijo, hoy gracias a Dios tiene 31 años. No hacía falta que ponga la edad. Fue el único que se dio cuenta que con la operación era la solución. Usted me derivó al doctor. Bueno, en realidad el que le salvó la vida no fui yo, fue el doctor Abduladi, un eminente cirujano que, bueno, ya ha fallecido, quien nos ha solucionado cantidad de problemas. Le agradezco por el recuerdo, ¿no? Buenas noches, doctor. Le pregunto, ¿cuándo se puede hablar del niño que tiene dislexia? Sí, es un tema que podemos hablarlo. Voy a necesitar, por supuesto, la colaboración de un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga que se quiera prestar a venir al programa. Las puertas están abiertas. No podemos hablar de dislexia sin tener el asesoramiento de un fonoaudiólogo, así que invitado el fonoaudiólogo que quiera venir, las puertas están abiertas, ¿no? Doctor, mi bebé tiene 1 año y 4 meses. Apenas dice mamá y hace muy poco empezó a caminar. No, con 1 año y 4 meses, mamá está bien y que recién empieza a caminar, es el momento que se empieza a estabilizar, ¿no es cierto? Empieza a aumentar su base de sustentación, así que tranquilamente podemos quedarnos, estamos a tiempo todavía. Bueno, me vuelven a preguntar si a los chicos prematuros es necesario llevarlo a un centro de rehabilitación, Yamila del Dorado. Insisto, ojo que el bebé prematuro es el bebé menor de 36 semanas. Ahora, si nació con 35 semanas, estuvo 1 semana en incubadora, no tuvo oxígeno, no tuvo ningún trastorno, no tuvo una infección, simplemente se limitó a cumplir el peso, probablemente sea un chico que vaya con lo que se llama la edad corregida, se le va corrigiendo la edad y tenga un desarrollo totalmente normal. Ahora, aquel que uno nota que tiene un problema o que estuvo 3 meses en una terapia neonatal o en una incubadora, obviamente que va a necesitar un montón de rehabilitación, ¿no? Doctor, mi nieto tiene 2 años y 3 meses y no habla. Mal. Con 2 años y 3 meses tendría que hablar. Primero tenemos que ir al otorrino a ver si escucha bien. Si escucha bien, vamos al fonoaudiólogo a ver por qué no habla. Pero algún trastorno del lenguaje está teniendo. Doctor, tengo un nieto de 7 años, no pronuncia bien las palabras. A veces no le sale ninguna sola. Pega saltitos hacia arriba y hacia abajo cuando se esfuerza por pronunciar. Soy de Oberá, el abuelo de Christopher de 7 años. Bueno, evidentemente Christopher tiene un problema del espectro autista. Se pone así cuando no puede hacer las cosas. Cuando no puede hablar, cuando no puede pronunciar, cuando no puede ejecutar algo, manifiesta su enojo, su ira, dando saltos, saltando en el lugar, poniéndose nervioso, haciendo estos movimientos, aleteando o balanceando. Y eso no está mal, no es lo normal. Bueno, quedaron algunas preguntitas todavía, pero más o menos todas dando vueltas sobre lo mismo. Les recuerdo, hoy hablamos de trastornos del espectro autista. Cuatro entidades. Hoy hablamos de una, del autismo en sí. Nos queda el Asperger, nos queda el trastorno desintegrativo del desarrollo
y nos queda el TGD, uno de los más comunes. Así que tenemos para unos cuantos programas todavía. Les agradezco por la colaboración. Evidentemente hay mucha gente hay muchos chicos que tienen problemas, pero les recuerdo, el diagnóstico hay que hacerlo entre los 18 y los 24 meses, no más allá de eso. A los 2 años un chico tiene que tener su diagnóstico, porque si uno no empieza las terapias a tiempo, la recuperación es mucho más lenta y el chico va a padecer al punto tal de que va a sufrir no solo su propia enfermedad, sino que va a padecer algo que es el confrontar con sus pares, que ahí no son tan pares, ¿no es cierto? Y que aparte se lo van a hacer sentir. Bueno, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad el programa de hoy. Recuerden esos 10 o 15 tips que hablamos. Estamos en cuarentena, tenemos tiempo de observar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros chiquititos y darnos cuenta, cosa de que apenas más o menos podamos acomodar, hagamos la consulta adecuada. Primero con el pediatra, y el pediatra es quien tiene que ser la persona que les organice un esquema de terapias y de qué consultas hacer para llegar a un diagnóstico adecuado. No vayan por su cuenta a un especialista aislado, háganlo en forma organizada y con varios terapeutas. Bueno, este fue el tema de hoy. Les quiero agradecer por el tiempo. Gracias por estar allí como siempre. Recuerden que nos podemos ver el sábado a las 13 horas en este mismo canal con este programa. Y el martes que viene a lo mejor volvemos con alguno de estos temas. Podría ser el Asperger o el trastorno o el TGD o el que a ustedes les ocurra sugerir durante la semana. Les deseo una muy buena semana y gracias como siempre por estar allí. Hasta la semana que viene.